Gracias, Jesús. Aleluya. Precioso es estar en la presencia del Señor. De verdad que no hay nada mejor que estar con Él. Aleluya. Gracias, Señor. Estoy rodeado por su presencia. Aleluya. Cubierto de su gloria. Aleluya. Ustedes, mis hermanos, al cantar al Señor y cantar así con el corazón, de verdad que el Señor cumple su promesa y asimismo se hace habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Él mismo tomando de él mismo, de la sustancia del Padre, puesta en nuestros corazones. Aleluya, puesta en nuestros espíritus. Pues el espíritu de Él se ha unido al espíritu de nosotros. Y así Él toma de sí mismo, de su gloria, puesta en nosotros. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo acerca del llamado al sacerdocio. Y hablar del sacerdocio, tiene mucho por donde podemos, como dicen en el argot popular, por donde cortar. Pero nosotros nos vamos a concentrar principalmente en lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de ti como sacerdote de Jehová, conforme a lo declarado en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9, dice que nosotros fuimos adquiridos, un pueblo santo para Él, con un sacerdocio santo. Fuimos adquiridos, fuimos comprados, fuimos tomados, elegidos por Él. Y Él decía a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, a vosotros. Aleluya. Por tanto, nosotros no tenemos más que gloriarnos en su favor. Nosotros no tenemos más que adorarle y servirle por este privilegio de haber sido tomado, elegido por Él en el sacerdocio santo. Y en ese sacerdocio santo nosotros vamos a ver que tiene que haber cambio de voluntades. No vamos a ver lo que pasó con los hijos de Aarón en el llamado al sacerdocio en Éxodo 28. No vamos a ver el pecado, pero en Génesis, también el pecado de algunos que fueron llamados como Caín en su pecado, ni tampoco de los hijos de Elí en Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a ver más bien lo que tiene que ver conmigo, en ese llamado en el Señor. Y vamos a ver Sócrates, por favor. Vamos a ver un verso importante en el principio. Ahí en Génesis, Dios hizo nacer
Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dice que también puso el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí nosotros podemos ver también en el capítulo 10, pero en el mismo capítulo, el verso 16, el verso 17, que Jehová mandó al hombre, Jehová mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros estamos viendo ahí en el principio cómo el Señor está poniendo voluntad en el hombre. El Señor está poniendo libertad al hombre. Y fíjense que le dio a elegir, lo puso a elegir. Y gracias a esa libertad que el Señor nos ha dado, el Señor Jesucristo ha querido tratar con ella. Dios ha querido tratar con esa voluntad. Sócrates, por favor. Fíjese que el Señor dice en Efesios 4:22 y verso 20 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, vean la palabra, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que el Señor nos ha tomado, un pueblo adquirido, nos ha tomado. Y Él pide entonces que nos despojemos del viejo hombre. Y ese viejo hombre está viciado. Tiene deseos engañosos. La palabra deseos la podemos relacionar con el querer. Con el querer. Y ahí el querer lo vamos a ver relacionado con voluntad. En el principio vimos cómo el Señor puso que el hombre pudiera tener una voluntad para tomar del árbol de la ciencia el bien y el mal, pero también podía tomar de todos los árboles del huerto, incluyendo el árbol de la vida. Bendito el Señor. Sócrates, por favor. Para nosotros relacionarnos bien con la palabra voluntad, hemos tomado algunos algunas definiciones, así de un diccionario digital. Dice que la voluntad es capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. También dice que viene del latín voluntas. Y dice que es la potestad de dirigir
el accionar propio. Quiero que puedan mantener esa palabra por un tiempecito en que estemos navegando por la palabra del Señor. Entonces, dice que tiene potestad de dirigir el accionar propio. Dice que se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza, para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. La voluntad implica generalmente esperanza de una recompensa futura, ya que la persona se esfuerza, la palabra esfuerza, para reaccionar ante una tendencia a actuar en pos de un beneficio, cualquiera que sea ulterior, dice ahí. Gloria al Señor. Entonces, Sócrates, por favor. Tenemos en Éxodo capítulo 28, vamos a buscar en su Biblia, por favor. Sócrates, a ver si tenemos ahí la imagen, por favor. Hemos tomado una imagen también digital que ilustra la vestidura del sacerdocio. Y aprovechando esa imagen, le hemos tomado como un material para precisamente eso, para ilustrar. Dice en el verso 28, dice, pero en el Señor que ya lo tengan todos, porque no lo estoy viendo. Dice el Señor, harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Piensa la palabra, dice el Señor, dice claro, harás, un mandato del Señor, harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes. Hay una palabra dirigida de mandato hacia Moisés. Dice que tenía que harás. Dice que Aarón con sus hijos, mencionando a Nadab, a Abiud, que fueron los que luego cometieron el pecado, que nosotros vamos a entrar ahí, cuando quemaron fuego extraño. Dice, hará vestiduras sagradas a Aarón. La palabra hará es el Señor en el mandato, hará. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, que le den honra y hermosura. Aleluya, al Señor. En esa vestidura hay honra y hermosura para ti y para mí en el llamado al sacerdocio. Tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes yo haya llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo. La palabra consagrarlo para que sean mi sacerdote, perdón. Las vestiduras que harán son estas. Y yo quiero que se den cuenta cómo el Señor enfatiza. Las vestiduras que harán
son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul púrpura, carmesí y lino torcido. Fíjense en la ilustración, quiero que vayan un poquito a la ilustración. Todos los detalles que el Señor mandó hacer en la túnica, perdón, hacer en ese vestido para Aarón y ser consagrado en ese ministerio sacerdotal. El Señor pone todos los detalles y todos esos detalles tienen una simbología. Nosotros no vamos a ver toda la simbología porque le tocará a ustedes chequearla luego, ver cada una. Yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado esto, pero en el Señor, yo preguntando, Señor, ¿qué voy a compartir? Y pidiéndole así a Dios y a otros hermanos que me ayudaran a orar, el Señor comenzó a ministrarme concerniente a esto. Por tanto, lo que le estoy diciendo y le estaré diciendo, recibí de parte del Señor. Así que el Señor hará conforme a lo dicho de su boca en cada uno de nosotros. Entonces, de todos los detalles que el Señor mandó a poner en este vestido, nos vamos a concentrar en lo que es, vamos a ver el versículo 30 del mismo capítulo, por favor. Dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la persona de Jehová. La palabra juicio, nosotros podríamos verla de dos maneras. Una es juicio como sentencia, pero también juicio como entendimiento. Y dice que el Señor vino a traer juicio a la tierra, pero en una ocasión el Señor me ministró y yo estuve compartiendo el juicio del Señor, dando a saber, cumpliendo el Señor su palabra, de dar a conocer su gloria, llenando la tierra como las aguas cubre la mar. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros juicio y entendimiento para que nosotros podamos saber. Gloria al Señor. Entonces, vemos, yo quiero, por favor, Sócrates, que te mantenga en la imagen, por favor. Entonces, el pectoral, ustedes lo pueden ver que tiene un señalamiento, dice el pectoral del juicio, que tiene 12 piedras. Estamos en la ilustración ahora, que tiene 12 piedras con los nombres de las tribus. Fíjense que hay un comentario más abajo que dice que esto es contra la vida fuera de la voluntad de Dios. Ese comentario me atrajo la atención, porque precisamente era en lo que el Señor me estaba hablando a mí de las voluntades, que así lo vimos en cuando comenzamos
titulando la palabra que el Señor nos había dado. Dice, contra la vida fuera de la voluntad de Dios. En ese pectoral, gloria al Señor, Dios estaba marcando el juicio. Dios estaba marcando el saber que tenemos que vivir por su voluntad, no vivir por la voluntad que había sido puesta en el principio para que el hombre eligiera entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia de bien y el mal. En ese principio, el hombre no tenía lo que vino el Señor a hacer cuando vino a la tierra, implantar el sacerdocio no afuera, sino adentro. Bendito sea el Señor. Entonces, podemos ver ahí Dios estableciendo su voluntad, su conocimiento en nosotros, lo tomado a ser sacerdocio santo para el Señor. Vemos en el verso 36, dice, yo quiero que vayan a la palabra, por favor, en el mismo capítulo, dice, harás además una lámina de oro fino. Oiga la palabra, oro fino. Grabarás en ella como se graba en los sellos. Como vienen los sellos, como nosotros conocemos los sellos que son para las instituciones tienen sellos así. Hará así como sello. Grabará como sello, como sello. Y el sello, es decir, lo grabado será santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Aleluya. Al que establece su santidad, escribiendo su palabra en la mente y en los corazones. Dice, la sujetará con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, por la parte delantera. La palabra delantera es bueno tomarla en cuenta. Así estará sobre la frente de Aarón. Santidad a Jehová. Y entonces vamos a la imagen, volvamos a la imagen, y dice la diadema de oro con la escritura santidad a Jehová. Y el comentario que me agradó mucho dice, lo librará de actitudes de arrogancia. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Volvemos entonces, Sócrates, ya la imagen, de la imagen nosotros hemos tomado lo que necesitábamos como ilustración. La puede quitar ya, Sócrates. Gloria al Señor. Recuerden que tenemos cambios de voluntades. Jesús, cuando vino a la tierra, Él no vino para hacer nada del hombre, porque venía con la misma sustancia del Padre. En Él está la persona
del Padre. Y él declaraba al Padre: y esta es la gloria, que te conozcan a ti como el único Dios. Y vemos en él el sacerdocio en la tierra, conforme a un orden, el orden de Melquisedec, pero nosotros no vamos a abundar en esa parte. Pero no era un sacerdocio que vino a ser el ejemplo, la tipología de lo que nosotros vimos en Éxodo 28. Nosotros estamos viendo la estampa misma del Dios omnipotente en la tierra ejerciendo el sacerdocio, para entonces él ser la vida de nosotros. Gloria al Señor. Y yo quiero que ustedes vean que si la voluntad, si es cambio de voluntades, hay una voluntad mía, él la plantó, pero él quiere que yo cambie mi voluntad por la voluntad de él. Y durante todo el tiempo que él estuvo tratando con los profetas, él dejaba ver su deseo de él ser el rey, de él ser el que gobierne la casa, de él ser el que gobierne a Israel, de él plantar su reino en la tierra. Y dice que él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1, 5, 6. Nosotros a él le damos la gloria y la honra, porque él fue el que nos hizo ser linaje de una nación santa, de un pueblo adquirido, donde todos somos sacerdotes, porque el sacerdocio es ser tomado. El sacerdocio no puede ser porque yo me prepare, porque yo estudie, porque yo me crea. Es que le salga a él de su voluntad, que le salga a él de su voluntad y tomarme a mí para decirme: hijo mío, quiero que tú reciba mi voluntad, no por imposición, sino por tu elección, porque pongo en ti delante el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia y el mal. Aleluya, gloria al Señor. No sé, mi hermano, pero yo estoy en la presencia del Señor. Hermano, quiero compartir con ustedes una vida que se dio, una expresión en Jeremías capítulo 20, versos 7 y 9. Gloria al Señor. Yo no lo estoy viendo a ustedes, le doy un tiempecito para que se ubiquen, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos en Jeremías capítulo 20. Vamos a ver el verso 7 al 9. Y dice, pero en el Señor que lo hayan alcanzado ahí. El que quiere ir tomando nota lo puede hacer para seguir enriqueciéndose en el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Decía Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste
Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Me perdonan mis hermanos que a veces los lentes no están buenos y también a veces las lágrimas no me dejan ver bien. Gloria al Señor. Me sedujiste. Mi hermano, el Señor nos conquistó. Yo no estaba pensando en Jehová, Jehová me tomó. Y lo vemos como se tenía esa lucha Jeremías. Dice, por cuántas veces por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, yo no quiero más de ti, Dios, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cómo he de callar? ¿Cómo he de estar indiferente? Ha sido más fuerte tú, Jehová. Quebrántame, Señor. Quebrántame, Jesús. Y establece tu voluntad en mi vida, porque necesitamos cambio de voluntades. Y vemos cómo el Señor establece en la vida de Gedeón en Jueces, capítulo 7, el verso 5 al 7. Gloria al Señor. Le doy un tiempecito para que lo busquen. Gracias, Señor. Amén. Espero que lo hayan ya ubicado. Jueces 7. En el verso 5. Dice, entonces llevó el pueblo a las aguas. Gedeón llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, le puso condiciones, Jehová. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Yo quiero que ustedes se den cuenta cómo el Señor le muestra a Gedeón, yo elijo. Gedeón podía decir, pero es que somos pocos. Señor, somos pocos, nada más 300. Y Señor, y los otros. Él obedeció. Y yo pude ver cuando el Espíritu Santo me trajo esta palabra, en cómo él le podía entrar
en decidir, pero como dijimos en el principio, no vamos a citar los errores de otros, sino de lo que tiene que ver contigo y conmigo en este día, como tomado, adquirido para ser sacerdote delante de Jehová, conforme a la marca, al sello que llevamos, santidad a Jehová, y la voluntad de Dios establecida en nuestros corazones. Gloria al Señor. Entonces, en Abraham sucede algo maravilloso. Yo quiero que por favor vayamos al capítulo 22 de Génesis. Verso 22, por favor. Gracias, Señor Jesús. Le doy tiempo para que puedan buscar. Repite la cita, por favor. Génesis, capítulo 22. Y vamos a comenzar a leer en el verso 22. Vamos a tomar 2 o 3 versos nada más de ese capítulo. Amén. Espero lo hayan ubicado ya. Dice en el verso 22, en el verso 1, perdón. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y repito, el Señor en el verso 1 dice que Dios quiso probar y probó Dios a Abraham. Y luego comienza el Señor a decirle lo que tenía que hacer. Abraham comienza a obedecer. Verso 3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Yo quiero que pongan mucha atención en este verso. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta que me toca mucho. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Jehová se proveerá de cordero. Porque en el sacerdocio él tiene la vestimenta, pero también tiene la ofrenda. Para que solamente sea establecida su voluntad en nosotros. Para que no sea mi voluntad sino la de él. Y Jesús hablaba de todo esto
en su vida. Si ustedes quieren, no lo busquen. Solo voy a decir los versos para el que quiera anotar. En Lucas, capítulo 9, en el verso 62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando se decide por el Señor, estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios quebrante una voluntad, porque es seguirle a Él. Y el Señor lo dice y lo expresa en ese verso. Dice en Mateo, como una palabra, la misma expresión, pero Mateo haciendo énfasis en un detalle. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Mateo 16:24. Fíjense cómo es: niéguese a sí mismo y sígame. El Señor en Mateo, en el 6:10, enseñando a sus discípulos en la oración que conocemos, decía: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ya que ha puesto la mano en el arado, no torne tu mirada hacia atrás, porque fuiste tomado para venir a un sacerdocio donde participa, donde Dios nos pone en las promesas que nos hacen a nosotros vivir en alegría, vivir en el gozo del Señor, porque el hombre, al ser retado, desafiado en el principio, cuando el Señor le puso a elegir entre todos los árboles del huerto con el árbol de la vida para comer y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Si la voluntad del Señor se hubiera cumplido en el principio, en toda la eternidad, nosotros hubiéramos tenido lo que Jesús ha traído a nosotros. Entonces, el Señor muestra cómo su voluntad fue quebrantada. Y yo quiero que busquemos ahí en Mateo 26:39. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, luchando contra lo que estaba en la voluntad del Padre y lo que estaba en lo que él podía ver como hombre que se podía librar. Mateo capítulo 26, 39. Pero en el Señor lo hayan encontrado. Amén. Dice: y adelantándose un poco, cayó su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Como tú quieras.
Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y parafraseando la misma palabra en Lucas, no lo busquen, 22:42 decía: Padre, si es tu voluntad, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito el Señor. Bendito el Señor. En Juan capítulo 4:34, no lo busquen. El Señor decía a los discípulos, después de él haber tenido una comunicación con la mujer samaritana, el Señor decía a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para los que anotan, repito la cita, Juan capítulo 4, verso 34. El Señor se sometió a la voluntad del Padre. Él no hacía nada por sí mismo. Nada hacía por sí mismo. Y vamos a buscar esa cita donde él expresa Juan 8:26 al 28. Por favor, vamos a buscarla. Gracias, Señor. Él es la comida verdadera y la bebida. Aleluya. Gracias, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espero hayan ya ubicado la cita. Decía el Señor: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago, subrayar palabra, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Señor Jesús, como quisiéramos y deseamos y te pedimos, por favor, que tu naturaleza, que tu vestido sea con nosotros. Y el Señor, yo siento cuando Él dice: ya yo os he vestido, yo te he puesto mi vestido, hija mía, hijo mío, yo te cubrí, dice el Señor, yo te puse, yo te vestí, dice el Señor. Por tanto, he puesto en ti mi voluntad. Hija mía, hijo mío. Aleluya. Gracias, Señor. Pablo entendió esto. Pablo lo entendió. Vamos a buscar la cita de Primera de Corintios.
capítulo 9, verso 16. Oh, Jesús, gracias. Aleluya, ¿por qué? Dice el Señor Kabila. Porque mira a tu lado. No mire a tu lado, no mire a diestra ni a siniestra. Puesto los ojos en las alturas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pablo lo entendió y decía, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, yo no tengo por qué gloriarme, porque porque me es impuesta necesidad, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare, si no anuncio el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El apóstol dijo, se me dio la encomienda. Fui tomado para esto. Si lo hago, recompensa tendré. Y la recompensa de la que yo puedo testificar, la recompensa de la que gusto en este tiempo, es que en su presencia está la paz. En su presencia está lo que nunca pude tener cuando vivía en la voluntad del vestido viejo, viciado. Pero cuando Cristo me tomó, despojándome del viejo hombre, quitándome la ropa del viejo hombre y vistiéndome con la de él, puedo decir, fuera de ti no quiero nada. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Pablo decía, conforme a lo que se describió, se conceptualizó, la palabra voluntad, donde tenemos nosotros la decisión para hacer lo que conviene en el momento. En Gálatas decía Pablo 2:20. Si ustedes quieren lo buscan o lo anotan, pero no es necesario. Son versos de parte de nuestro vivir. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mañana gloriosa en que el Señor nos concede poder hablar de su persona y no hablar por el hombre, sino por la misma sustancia revelada por él. Es de lo que decíamos del testimonio de la recompensa que tenemos, del gozo cumplido puesto de él en nuestros corazones.
El sacerdocio lo tenemos, pero nosotros podemos decidir en la voluntad establecida, puesta en nuestros corazones, en nuestro pecho. O podemos tener, por la fuerza del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que la marca puesta en la mente, en nuestros corazones, santidad a Jehová, se lleve a cabo. El sacerdocio no va a ser quitado, pero el sacerdocio se somete a una voluntad, a la voluntad de lo que está en el cielo, del que está en el cielo, pero puede ejercerse una voluntad en el sacerdocio de aquel que decida ponerle añadidura a la vestidura del sacerdocio. Se le puede poner ahí una túnica de mentira, una túnica de hipocresía, puede ponerse una túnica de desagradecimiento, de falta de fe, de confianza. Puede añadirse vestidura de odio, de envidia. Puede ponerse alhajas, pero está en la voluntad del Padre, que ha de ser puesta en nuestros corazones de santidad a Jehová. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga prosperar tu casa. Jehová, el Dios de nuestra salvación, el que nos motiva a alabar y adorarle y servirle, resplandezca su sol de justicia sobre ti y sobre mí. Gracias, mis hermanos, por la oportunidad de compartir de su amor, de su gracia, de su llamado al sacerdocio, cambiando voluntades. Amén. Gracias, Señor Jesús.